Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas y esto es 2018. Mañana, sin duda, un día importante. El Congreso decidirá si finalmente va a someter a debate un nuevo pedido de vacancia en contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hay varias cosas de las que vamos a hablar en el programa. Más adelante estaremos enlazados con Víctor Andrés García Belaúnde, quien es vocero de Acción Popular, congresista integrante de la Comisión Lavallato. Y decíamos integrante de Acción Popular porque ustedes recordarán durante la campaña cómo Alfredo Barnechea introdujo el tema del gas. ¿Por qué traemos a la memoria a Alfredo Barnechea y el tema del gas y la explotación del gas natural en nuestro país? De la venta, de la exportación, del consumo interno, de lo que supone este recurso natural hoy para la economía peruana y para el bienestar de todos los peruanos. Porque la Fiscalía Anticorrupción de Lima ha abierto una nueva investigación, una investigación preliminar contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, contra el expresidente Alejandro Toledo por el presunto delito de colusión en la firma del contrato que el Estado suscribió con el consorcio Camisea para la explotación de gas del lote 56. Los problemas del presidente aumentan. Ya no es solamente la Comisión Lavallato, lo investiga en el Congreso de la República. También la Fiscalía ahora rescata del archivo un informe de la Contraloría que nosotros expusimos aquí algunas semanas atrás, el 1 de marzo para ser más exactos, que en su momento fue base este informe de la Contraloría para que la Procuraduría denunciara a estos funcionarios públicos ante la Fiscalía. En ese momento no pasó nada. Pero ahora aparecen nuevos indicios, los famosos contratos de Westfield, la empresa de Pedro Pablo Kuczynski, con TGP, el consorcio que explotó el gas de Camisea en su momento. Y entonces estos nuevos elementos han sido tomados en cuenta por la Fiscalía, que el 6 de marzo, de acuerdo a la información que manejamos aquí, esta es Primera Fiscalía de Corrupción Corporativa Especializada, el documento completo está acá en nuestro poder. La fiscal es Zoila Marianela Sueno Chirinos y vamos a leer más adelante algunos extractos de lo que tenemos acá, como por ejemplo la sustentación de esta nueva investigación preliminar que se abre, pero lo concreto es que esta es la decisión. La decisión es investigar por ese delito, colusión. Dice, declara procedente el reexamen efectuado por este despacho fiscal y abrir diligencias preliminares contra Alejandro Celestino Toledo Manrique, expresidente de la República, y Pedro Pablo Kuczynski Godard, exministro de Economía y Finanzas, y además los que resultan responsables por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión en agravio del Estado. ¿Cuánto tiempo tiene la Fiscalía para resolver las diligencias y ver si finalmente esta investigación, hasta ahora preliminar, se convierte en una investigación que pueda concluir en una denuncia fiscal? Pues 8 meses, atendiendo a que se trata de un caso complejo, es lo que dice la Fiscalía. Y uno de los citados, porque hay una lista larga de personas que van a tener que ir a rendir su testimonio al Ministerio Público, es precisamente el exministro Carlos Herrera Descalzi. Él estará el 4 de mayo a las 8:30 de la mañana en el Ministerio Público. Fue con el exministro con quien conversamos ese ahora ya famoso 1 de marzo, cuando él nos comentó lo que había sucedido con el gas y cómo aparentemente se habían hecho una serie de cambios a través de decretos, de reglamentos que se hicieron desde el Estado para que el gas no fuera un beneficio para los peruanos, sino para que sirviera más bien a otros intereses que parecerían haber chocado con los intereses del presidente de la República, asesor de una de las empresas que formó el famoso consorcio Camisea. Para hablar de este tema está con nosotros ahora mismo Aurelio Ochoa. Ochoa Alencastre, digo el segundo apellido para evitar las homonimias. Él es consultor internacional en temas energéticos y fue presidente de Perú Petro. Y bueno, esta es una decisión de la Fiscalía. Yo quisiera remitirme a lo que ocurrió durante el gobierno de Alejandro Toledo y a la situación actual de la explotación de gas. En cualquier momento entramos en enlace también con Víctor Andrés García Belaúnde para hablar de este tema. Bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, a sus órdenes. ¿Por qué es importante hoy enfocarnos en el gas? ¿Cuál es la situación de este recurso
que en un momento se dijo cambiaría la vida de los peruanos y supondría para nuestra economía un aporte importante al crecimiento y a nuestro PBI anual. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, el gas sí ha cambiado nuestras vidas, como sabemos, con el ingreso de Camisea. Sin embargo, lo que se ha observado a través de todos estos años que está funcionando Camisea desde el año 2004, ¿qué cosa es? Que se ha dado prioridad a la exportación. Ese es el tema de fondo. Actualmente nosotros estamos exportando un poco más del 50% de lo que producimos. Nosotros producimos aproximadamente 1.200 millones de pies cúbicos diarios. Y esa exportación, permítanme sí, que no, lo por favor, interrumpa. adelante. No, este 50% o más del 50%, digamos, es un excedente, se exporta porque el mercado nacional ya está absolutamente cubierto, No. o aquí más bien... Acá se ha forzado precisamente, y creo que ha hecho muy buena su pregunta y oportuna sobre todo. Efectivamente, acá lo que no se ha hecho es priorizar el mercado interno, entonces se ha priorizado el mercado externo. Se han hecho las modificaciones no solamente contractuales, sino también de tipo normativo. Se han modificado decretos, se han dado decretos supremos, se han modificado leyes, etc. Por ejemplo, concretamente, en 1999 se dio la ley 27133, que precisamente garantizaba, digamos, un horizonte de 20 años en lo que es el suministro del gas a nivel nacional, o sea, la priorización precisamente. Esto fue modificado posteriormente por un simple decreto supremo el año 2003 y después por una ley en junio del año 2005. Estamos hablando, para ubicar en el tiempo, que este decreto que protegía, digamos, el uso del gas para consumo doméstico, el 27, era una ley. Claro, la ley, perdón, la 27133, año 99, gobierno de Alberto Fujimori. Así es, así es. ¿Los cambios empiezan durante el gobierno de transición o durante el gobierno de Alejandro Toledo? No, de Alejandro Toledo. De Alejandro Toledo. Así es, ahí empiezan a hacerse es donde los empiezan cambios. todos los cambios, lógicamente, para poder promover en el fondo lo que es la exportación, lo que ha sido y es la exportación, priorizando lógicamente la exportación en desmedro del mercado interno. Entonces, el actual presidente de la República era ministro de Economía. Sí, efectivamente. Era ministro de Economía. Recordemos antes lo que dijo Pedro Pablo Kuczynski en algún momento cuando se refirió al tema del gas de Camisea, cuando él habló concretamente de las asesorías que había prestado Hunt Oil o de los vínculos que tenía con Hunt Oil y del tema del gas en nuestro país. En 2003 yo estuve fuera del gobierno, hice algunas consultorías. Una de ellas era Hunt, por la que me critican un montón, ¿no? Dicen que yo firmé los contratos de gas, que yo diseñé los contratos de gas. Lo único que hice fue explicarle a Hunt cómo podía financiar este proyecto. Entonces yo los ayudé a levantar la plata en el mercado local aquí, con las AFPs y los bancos. Y a Hunt le diseñé una estrategia para que financiara su proyecto. Francamente, si yo no hubiera estado ahí, yo no creo que estaría Camisea. Se refería Kuczynski a la asesoría que dio Westfield a Correcto. La asesoría a la que se refiere el presidente la ofreció a través de su empresa Westfield, su empresa unipersonal. Y lo que tenemos aquí es justamente el contrato que se suscribe en La Molina el 7 de julio del año 2003 entre Transportadora de Gas del Perú, el Banco de Crédito Westfield y la empresa del presidente. La firma en ese año, a pesar de que Pedro Pablo Kuczynski dice bien, él no estaba en el sector público, él había dejado el ministerio, él estuvo en el MEF de 2001 a 2002, el 2003 no, regresa el 2004. Ese año, en medio de estos dos periodos que tuvo a cargo del ministerio, se firma este contrato, lo firma Gerardo Sepúlveda. Este es el contrato, también tenemos el documento, este es el encabezado del contrato, ahí está, La Molina Julio 7, y la firma del señor Gerardo Sepúlveda, el chileno que ya sabemos representaba o gestionaba Westfield, según el presidente, para respetar una muralla china cuando él era parte del Estado. Ese es el contrato. Lo cierto es que, en efecto, hubo una asesoría Hunt, pero, como nos decía nuestro invitado, las reglas empezaron a cambiar. Empezaron a cambiar de modo tal que parece que Hunt y en general los consorcios privados empezaron a beneficiarse de esta explotación. Fue así. Claro, lo que habría que señalar
Claro, el 2003 efectivamente no era, pero el 2004 y 2005 el regreso estuvo. Entonces, ¿qué pasa? Las modificaciones que estábamos señalando, por ejemplo, el caso de la ley que se dio, la 28552, que precisamente modificaba la 27133, donde, digamos, ya se retiraba oficialmente todo lo que era la famosa, el horizonte permanente de 20 años para el gas natural hacia el mercado interno. Entonces, se había con eso retirado de tal manera que ya los contratos que se firmaron para la exportación se tuvieron que, lógicamente, digamos, acoger a ese nuevo dispositivo. Entonces, esa modificación, entre otras modificaciones, porque, claro, pero adicionalmente a todo ello, inclusive modificaron el Código Tributario. Ojo, eso es muy poco se ha sabido, muy poco se ha divulgado, pero se llegó a modificar inclusive el Código Tributario. ¿Para qué? Para que no permitiese que la SUNAT pueda verificar en los puntos finales de destino del gas natural de exportación, ¿no es cierto?, y haga la fiscalización del caso como es para cualquier exportación de cualquier, digamos, naturaleza del Perú, es la SUNAT la que interviene. Entonces tuvieron que modificar esa, o sea, ojo, modificaron, no recuerdo el número de la ley, pero modificaron el Código Tributario. El Código Tributario, entonces de tal manera que facilitaba mucho más todavía la exportación sin control alguno en lo que sería, lógicamente, o sea, la retiraban a la SUNAT. Tenemos en la línea telefónica ya al congresista Víctor Andrés García Belaunde. Congresista, muy buenas noches y gracias por atender nuestra llamada. Gracias, Mávila, gracias. Veo que están hablando con un experto, el de Ochoa, que está diciendo cosas todas muy exactas, así que... digamos, yo me repito mucho a lo que dice él. No sé qué más pueda decir. Bueno, lo que sucede es que empezábamos nosotros recordando, y lo hacíamos también aquí con nuestro invitado, el hecho de que Alfredo Barnechea fue bastante crítico con el tema del gas durante la campaña electoral y en un momento retó al presidente a debatir por este tema. Usted es integrante de Acción Popular. Entonces, ¿ustedes conocían lo que había sucedido durante el gobierno de Toledo? Perfectamente bien, y lo dijimos en la campaña, lo que pasa es que pocos nos escucharon. Hay que recordar que Alfredo Barnechea inclusive dijo que llevaría a los tribunales a Kuczynski, y me da la impresión que eso va a pasar, tarde o temprano. Ahora, Barnechea no fue el primero que inicia esto. Yo quiero recordar que Paniagua, el año 2004-2005, salió en una conferencia de prensa a denunciar estos cambios que estaban sucediendo en el tema del gas, porque él había firmado el gas en el gobierno de transición y le había hecho algunas modificaciones, y se daba cuenta el 2004-2005 que había muchas modificaciones, conforme ha descrito el ingeniero Ochoa, muchas modificaciones, y que también el gas se iba a exportar a precios realmente ridículos. Se había cambiado el código tributario, es cierto, para que pague menos impuestos a la renta, porque ya no se cotizaba el gas a la hora que se exportaba, sino creo que era a la salida del pozo, y eso implicaba que hay una serie de líquidos que se inyectaban, no se iban a pagar, ¿no? Y luego el tema del horizonte de 20 años, yo recuerdo que esa fue una ley que se debatió en el Congreso. El presidente de la Comisión de Energía y Minas era Carrasco Tábara, congresista por Piura, y él sostuvo que los 20 años era una tontería, que había que eliminarlo, porque sin los 20 años de horizonte significa que el horizonte era prácticamente eterno, ¿no?, para toda la vida. Y justamente era lo contrario, era quitarle ese límite, ese tope, y quitarle la seguridad al Perú que tenga gas por darle seguridad a la importación. Claro, era un candado para asegurar el consumo doméstico, la satisfacción del consumo doméstico, y solo después de eso proceder con el descubrimiento de nuevas reservas ya a trabajar el tema de exportación. Exactamente, los 20 años eran permanentes, o sea, cada vez que exportabas gas, un año se corría 20 años más, 20 años más, 20 años más. En este caso, al variar eso, se contaba 20 años a partir de ahora hasta los 20 años, o sea, si al año siguiente o subsiguiente ya no había esa reserva de gas, igual seguías exportando. Eso era gravísimo. Uno de los pocos que salió a defender o a pedir explicaciones en el debate fue Javier Descanseco, pero todos creyeron en la buena fe de Carrasco Tábara y algunos otros congresistas que estaban haciendo ahí gestiones a favor de la exportación, y esto pasó.
y quedó. Usted, me imagino, está al tanto de que la Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar al respecto. ¿Qué sensación le produce? Bueno, ojalá que se investigue, porque estamos hablando de que Paniagua fue el primero que lo denunció en una conferencia de prensa. Hay que ver los periódicos de la época, que nadie le dio mucha cobertura tampoco, y nosotros calculamos en Acción Popular con nuestros técnicos que el Perú, con esta exportación tan barata, porque estamos vendiendo un gas 10 veces o 15 veces más barato que lo vende Bolivia a Brasil, a Chile y Argentina, estamos hablando de que el Perú debe haber perdido cerca de 20.000 millones de dólares. Y eso es una cosa sumamente grave, ¿no? 20.000 millones de dólares desde que se empezó a explotar el gas, o sea, desde que se empezó a aprovechar la reserva del 56, que fue el primer lote. Así es, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Eso es lo que hemos sumado en 8 o 9 años que han pasado. Y además todo eso salió en una revista americana de Financial Times, creo que se llama, donde explicaba cómo Kuczynski, una comida que hizo en su casa con Toledo y Keohane, llegaron a un acuerdo y pidieron o iniciaron a partir de ahí las modificaciones de las cuales ha hablado el ingeniero Ochoa. O sea, en una comida en casa de Kuczynski, en su departamento, en ese momento vivía un departamento de San Isidro. Eso lo dijo el Financial Times en Estados Unidos el año 2006-2007, más o menos. Es una noticia que está ahí recortada y que se puede buscar perfectamente bien, donde describe toda la comida y todo lo que hablaron en la comida prácticamente, y cómo modificaron las condiciones para favorecer a Hans en la exportación de gas. Correcto, congresista, gracias por atender nuestra llamada. Vamos a continuar aquí desmenuzando esta información. Ojalá que cuando esté por Lima podamos conversar personalmente sobre este y otros temas, porque va a ser una semana agitada en el Congreso de la República. Muy bien, hablábamos con el ingeniero Ochoa sobre estos cambios. Ahora, hay que ser justos y decir que el diario Perú 21 ha trabajado en este tema desde hace muy buen tiempo. Carlos Neira ha sido un reportero acucioso que ha ido armando una línea de tiempo, y nosotros queríamos citar nada más una parte de alguno de los informes que él ha publicado ya. Él dice, ¿no? El 27 de agosto del año 2004, cuando Pedro Pablo Kuczynski ya era ministro durante el gobierno de Toledo, se suscribió sin licitación el contrato de explotación gasífera del lote 56. Esto ha sido desmentido por asesores de la PCM. Nosotros hemos cotejado esto, nos han dicho que en efecto, que ellos dicen que no, que sí hubo una licitación, en fin, ha sido la respuesta. Cumplimos con eso. Pero el informe de Carlos dice, consorcio liderado por Pluspetrol, que integraba Hantol, compañía para la cual el economista prestó una asesoría financiera, como lo acaban de escuchar. El propio presidente en archivo dice que sí, y febrero de 2004, según su propia confesión, antes de que la comisión que investigó los derrames de Camisea. Kuczynski se desempeñó, como les hemos dicho, como economista o como ministro de Economía entre el 2001 y el 2002. Y luego regresa el 16 de febrero del 2004 hasta el 16 de agosto del 2005, y ya sabemos que luego asume la PCM. El detalle, dice Carlos Neira, está en el artículo 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, promulgada el 11 de abril del 2001, antes de que sucediera todo esto. Dice, la autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo de procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida. ¿Qué significa eso? Que el entonces ministro de Economía no debió participar ni intervenir en la suscripción del contrato de concesión entre el Estado peruano y el consorcio que integraba su cliente para el lote 56. PPK firmó el decreto supremo. Un nuevo caso de puerta giratoria, un nuevo caso de muralla china. Sé que no estamos descubriendo la pólvora, que es un tema que se ha venido tocando, pero hoy, el 6 de marzo, mejor dicho, pero hoy se ha hecho público esto, la Fiscalía ha decidido, a partir de la aparición de nuevas pruebas, nuevamente ver el caso de qué es lo que pasó con el gas de Camisea y qué se hizo durante el gobierno de Alejandro Toledo. Continuamos hablando con el ingeniero Ochoa. Ingeniero, hay una prueba fundamental en el informe de la Fiscalía. En el expediente se dice, al momento de celebrarse el contrato, no se tomó en cuenta que se debía garantizar el abastecimiento de gas natural al mercado nacional, justamente dice como lo informaba un decreto supremo. Las regalías se calcularon no respetando la legislación interna, conforme se ha escrito en los párrafos precedentes. Los bienes tenían que pasar al patrimonio del Estado una vez terminado el contrato de licencia de explotación.
Sin embargo, se pactó que los bienes podían seguir siendo usados por el contratista. Por último, se señala que se estaría pensando en declarar en emergencia por desabastecimiento del gas natural por el bajo precio que se encuentra hoy. ¿Es así de grave la situación del gas? Bueno, sí, fíjese, para que tengamos una idea, nosotros en el mercado interno, o sea, nosotros consumidores peruanos, ¿no es cierto?, estamos pagando aproximadamente 4 o 5 veces más de lo que precisamente, en promedio, ¿no?, exportamos en este momento. Vale decir que estamos pagando no solamente el precio del gas, sino también las regalías 4 a 5 veces más de lo que pagan por la exportación. O sea, pagándole regalías al privado que hace... No, en este caso no, me refiero que las regalías son al Estado, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, digamos, las regalías de, no importa, en este caso minerales, petróleo, el caso del gas natural. Entonces, en el caso peruano, en el caso del gas natural exactamente, nosotros estamos pagando 4 a 5 veces más de regalías al Estado peruano, ¿no es cierto?, que lo que paga por la exportación en este caso. Entonces, es decir, es el una gas cosa que se exporta. Que se explota para consumo doméstico, le paga al Estado más de lo que pagan los que... O los consumidores locales, o sea, nacionales, exacto, así es. Claro, entonces estamos pagando... Le pagamos más al Estado 4 que a los 5 extranjeros. veces más que ese gas que va a la exportación. Vale decir que los que compran en el exterior están pagando al Estado peruano 4 a 5 veces Es decir, menos... ¿nos convendría importar gas peruano? No, pues digamos... Es decir, si claro, si el gas sale, ¿dónde preferible son sería no mercados de exportar, en exportación? otras palabras, sería preferible consumirlo localmente, ¿no es cierto? Claro. Entonces, o en todo caso, no hay problema de exportar en realidad, siempre y cuando se pague el precio justo y no tener que perjudicarnos, en este caso, la caja fiscal particularmente y el Cusco en particular por las regalías, ¿no es cierto?, del canon gasífero. Entonces, que estemos nosotros, ojo, pagando 4 a 5 veces menos, y lo que es más todavía, decíamos que es más del 50% de lo que producimos, estamos exportando a esos precios viles. Ese es el dilema de fondo. Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente los cálculos que se hacen, estos los 22.000 millones, 20.000 millones, claro, es en el transcurso de todo el contrato, es una proyección, ¿no? Y la otra cosa, el caso, por ejemplo, de la publicación que señaló el congresista, es el de Wall Street Journal, ¿no? Entonces, efectivamente, sí salió eso y el mundo lo conoce, porque eso, digamos, hasta la fotografía salió sobre esa que le señalaba el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Entonces, el otro tema es justamente, digamos, la preocupación que se tiene, porque al final se comprometió, y esa es otra modificación contractual que se hizo con relación al lote 88. ¿Qué cosa? Se garantizó la exportación con gas del lote 88. O sea, se comprometió las reservas del consumo interno, que eran del lote 88 de Camisea. ¿Del 88 o del 56? No, del 88, ya, que eran para el mercado interno. Entonces, ¿qué pasa? Para poder hacer viable el proyecto de exportación, como solamente había 2.8 TCFs, entonces se necesitaba 4.2. Entonces se tuvo que prestar, ¿no es cierto?, del lote 88, garantizar con el gas del lote 88 para poder hacer ese proyecto. Eso fue un maquillaje. En realidad no es un maquillaje, porque está, claro, está digamos, pero está en el contrato. Entonces, lo que liberamos justamente el año 2011, 2012 exactamente en marzo, cuando estuvimos en Perú Petro, liberamos eso, porque era una hipoteca, ¿no es cierto? O sea, ¿quién, digamos, se había autorizado eso? Esa es otra modificación contractual, entre otras modificaciones que se han hecho. Entonces, lógicamente, eso preocupa. Y otra cosa adicional, fíjese cómo felizmente que logramos también inclusive revertir esto de la reexportación, porque no solamente era la exportación, sino que también inclusive hubo reexportaciones, y esto estamos hablando del año 2010-2011. Entonces, nosotros lo que iniciamos fue justamente la acotación al consorcio Camisea y logramos que finalmente el CIADI nos diese la razón. Y allí le ganamos al consorcio 65 millones de dólares que ingresaron. En un arbitraje internacional. Fue uno de los pocos que ganó el Estado peruano. Justamente, pero eso quiere decir que el Estado entonces tenía la razón en el reclamo. Tuvo la razón, nos dieron la razón al 100% y permitió que en mayo del 2015 devolviese el consorcio, devolviese al Estado peruano 64.800.000 dólares. El consorcio, cuando hablamos del consorcio, ¿estamos hablando de TGP? No, TGP es el que transporta el gas, TGP es transportadora de gas. El consorcio significa los que explotan el campo de Camisea. Lo lidera Pluspetrol, lógicamente está también Hanoil, está Repsol, así es, ¿no? Entonces es un consorcio, por eso le llaman consorcio Camisea. El CIADI le dio la razón al Estado frente a los intereses de Pluspetrol.
y lógicamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros simplemente le acotamos y ¿qué cosa hicimos? Simplemente contratamos a una empresa, una de scouting que hizo seguimiento, ¿no es cierto?, vía satélite, en fin. Entonces, ¿qué cosa? Detectó que se habían reexportado 10 veces y solamente con esas 10 veces implicó que nosotros recuperásemos frente a este arbitraje del CIADI casi 65 millones de dólares. Ahora, ese es digamos, algo que ocurrió, estamos hablando 2011-2012. Sin embargo, estas reexportaciones han continuado. Y en la campaña electoral recordemos lo que ofrecieron precisamente, ¿no? Cuando un candidato señaló el tema del gas natural, todos los otros candidatos se acoplaron, incluyendo el actual presidente. Entonces todos dijeron, vamos a tocar el tema del gas natural, claro, de la hay exportación. Que cambiar las reglas del Tenemos juego que cambiar, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, y justamente hubo una ocasión para que se pudiese cambiar. Esto fue en octubre del año 2011, o sea, recién había comenzado 2016, recién había comenzado. Comenzaba ¿no este gobierno. Y hubo una reunión. ¿Esa fue la reunión en Colombia? En Cartagena de Indias, en Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hubo una reunión iberoamericana de jefes de Estado y jefes de gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Allí justamente todo el mundo tenía la expectativa, sobre todo en el Perú, en este caso, de la conversación que debía suscribir el presidente peruano con el presidente de México, que era él, en este caso, el acreedor dentro del contrato, porque la exportación teóricamente se hace a México, con la Comisión Federal de Electricidad, que es una especie de Electroperú mexicana. Entonces, ¿qué pasa? Había que conversar con el presidente mexicano, es todo lo que había señalado. Inclusive desde el anterior gobierno se hicieron conversaciones precisamente para lograr que ese contrato, que era pues leonino, ¿no es cierto?, a los intereses del país, y lesivo, lógicamente, ¿no es cierto? Entonces no le interesaba a México, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso el shale gas de Estados Unidos precisamente le permite a ellos abastecerse actualmente ya, porque ya está terminada la construcción de las tuberías, entonces se abastecen del shale gas. Entonces ya no hay necesidad, digamos, del gas peruano. Entonces a todos hubiese beneficiado si se hubiese conversado con el presidente mexicano en este caso, ¿no es cierto?, en octubre del año 2016, de tal manera que ese contrato se hubiese simplemente extinguido. Entonces no se hizo, bueno, hasta la fecha no se sabe qué se ha hecho, porque el ofrecimiento precisamente vino en la campaña electoral de casi todos los candidatos. Pero el presidente, entiendo, no se refirió, no tocó el tema en esa reunión. Es la información que manejamos, que el presidente no tocó el tema de gas. Se ofreció tocarlo porque justamente todos hicieron seguimiento, pero después simplemente no se supo nada hasta el día de hoy. Ahora, han pasado 10 años desde que la Contraloría, en su momento detectó que habían estos cambios legales y que incluso identificó responsabilidades en el señor Jaime Quijandría, entonces ministro de Energía y Minas, en el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, ministro de Economía y Finanzas. En ambos casos se habla de abuso de autoridad. Artículo 376 del Código Penal. Lo dice un informe de la Contraloría que también tenemos acá del año 2008. Esto dio pie a que la Procuraduría presentara la denuncia a la Fiscalía, pero en ese momento no se conocía el contrato de Westfield con TGP. Lo que ha pasado es que apareció el contrato de Westfield con TGP y entonces todos los rumores de que el presidente había tenido que ver, ¿no es cierto?, con la empresa que iba a explotar directamente el gas, empezaron a cobrar fuerza y la Fiscalía ahora decide reabrir el caso. Pero la mamá de la historia, la madre del cordero, es lo que ustedes están viendo en pantalla. Esta conclusión, este trabajo que se hizo en el año 2008 y que sin embargo quedó ahí. 10 años después, la Fiscalía toma en cuenta lo dicho por este informe de la Contraloría. Y se los leo antes de escuchar un fragmento de la entrevista que le hicimos al exministro Herrera Descalzi, ministro durante el gobierno de Valentín Paniagua, sí, de Energía y Minas. ¿Qué dijo la Contraloría sobre Pedro Pablo Kuczynski, ministro de Economía y Finanzas, abuso de autoridad, por haber refrendado el Decreto Supremo 033-2004, del 25 de agosto de 2004, cuando era ministro de Economía, que aprueba el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos, lote 56, en el cual se estableció sin sustento metodologías para la determinación de los porcentajes de regalía, precisamente lo que decía el ingeniero Ochoa, de los diferentes hidrocarburos, no previstas en el reglamento para la aplicación de la regalía y retribuciones en los contratos petroleros, así como límites superiores, arbitrarios e ilegales de porcentaje de regalía para
cada tipo de hidrocarburo, petróleo y líquidos de gas natural fiscalizados, 40% gas natural para la planta, LNG, etcétera, etcétera, para el mercado interno. Contraviniendo, dice, lo dispuesto en el artículo 47 de la ley 26.221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, en contra de los intereses del Estado, generando la necesidad de revisar el contrato. Asimismo, porque en dicho contrato se establecieron términos no previstos por la ley, por los que el contratista puede mantener la propiedad de los bienes, ojo con esto, puede mantener la propiedad de los bienes e instalaciones que debían pasar a propiedad del Estado al término de la vigencia. ¿Esto ya ocurrió? Es decir, ¿ya debían estar estos bienes en propiedad del Estado o no? No, porque todavía, digamos, el contrato está vigente, ¿no? Correcto, pero hubo algo por lo que la Contraloría llamó la atención sobre esto, es decir, hubo un arreglo en el contrato para que esto no revirtiera. Claro, es decir, una vez que finalice el contrato, normalmente todos revierten al Estado. Exacto, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿Va a revertir? En este caso, como usted lo estaba leyendo, no revertiría al Estado. No revertiría, es decir, claro, esto es a futuro todavía cuando termine. Por eso, pero estamos es una observación que hace, a tiempo por de poder modificarlo. Hay muchas cosas ahora que tienen que corregirse. Ok, esto es lo que dice, ojo. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro Herrera Descalzi el 1 de marzo en este programa, el exministro. Continuamos en el programa, lo habíamos anunciado, está con nosotros el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, a quien también en su momento se criticó por una serie de decretos y de cambios en las normas que de alguna manera permitían que el gas no retribuyera a los peruanos en la medida en que era lo correcto. Más adelante vamos a conversar de eso. Además se dice que usted odia a Pedro Pablo Kuczynski, que le tiene una animadversión profunda, y también le voy a preguntar sobre eso, si en realidad nos va a contar una historia porque simplemente no quiere a Pedro Pablo Kuczynski o porque tiene el sustento para creer que aquí hubo un problema de conflicto de intereses y un perjuicio para el país, que es lo más importante. Y bueno, yo quería empezar este bloque citando un documento que data del año 2001. Este es un artículo escrito por César Vázquez Bazán, a la sazón último ministro de Economía del gobierno de Alan García. En este momento, en el 2001, había ganado el presidente Toledo, si no me equivoco, las elecciones ya, y se sabía que Pedro Pablo Kuczynski iba a ser ministro de Economía. ¿Qué dice el artículo de César Vázquez Bazán? Dice, el 14 de octubre del año 91, la revista Forbes, en un volumen tal, número tal, página tal, entrevista al señor Pedro Pablo Kuczynski. En ese momento, Pedro Pablo Kuczynski se había señalado lo siguiente, que América Latina se convertiría o debería ser la cola que menee al perro. Cuando se le pregunta o se le pide un análisis sobre este asunto, de acuerdo a la perspectiva del autor de este artículo, se refiere a que lo que el señor Kuczynski habría buscado siempre, obvio, a ver, no lo estoy diciendo yo, estoy simplemente citando un artículo que se escribió en ese momento, cuando él empezaba el gobierno de Toledo y se sabía. Dice, el razonamiento demuestra que el interés primordial de Mr. Kuczynski nunca fue la salud económica del Perú. A él lo que le interesaba en 1991, es decir, cuando lo entrevista Forbes, y lo que le sigue interesando al día de hoy es la solidez de la economía perro, en especial el crecimiento de la economía norteamericana, las medidas de política que adopten las economías cola, como la peruana, en esta frase del perro y la cola, interesan primordialmente en la medida en que contribuyan a la buena operación de la economía estadounidense. Y es por eso que ustedes recordarán, hubo todo un debate sobre la nacionalidad de Pedro Pablo Kuczynski en su momento, si debía o no renunciar a la nacionalidad. Lo que dice el autor de este artículo es que el tema de la nacionalidad estadounidense de Kuczynski no se reduce únicamente, como quiere presentarse el día de hoy, a una discusión sobre dobles pasaportes, matrimonios con damas extranjeras o a lo prescrito en la Constitución Fujimorista del 93. Por encima de esa apariencia se encuentra la situación específica de un conflicto de intereses. Y dice, el futuro gobierno, esto es, ojo, al comienzo del gobierno de Toledo, el futuro gobierno de Toledo Manrique tomará acciones en diversos campos como la privatización de empresas públicas, la emisión de bonos en mercados internacionales y la firma del Tratado de Comercio Colonial con Estados Unidos, en las que Mr. Kuczynski ha tenido, tiene y tendrá intereses personales relacionados con su ciudadanía estadounidense, que no son necesariamente los del Perú. Interesante porque de alguna manera se adelantaba a un debate que hasta hoy sostenemos.
la puerta giratoria famosa que se le atribuye al papel de Pedro Pablo Kuczynski en la historia del Perú, en la historia del Perú reciente. Esto de haber trabajado como asesor de empresas que luego, cuando él estaba en el ministerio, digamos, se veían favorecidas por alguna norma o por alguna situación en particular. Sobre eso vamos a hablar con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi y la pregunta concreta es, en la historia del gas del Perú, ¿hubo una puerta giratoria que favoreciera al actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski? Buenas noches. Buenas noches, Mávila. Partamos del tema del odio, ¿no? El odio es un sentimiento mezquino. Yo generalmente no tengo sentimientos mezquinos y no tengo odio ni hacia él, no tendría tampoco ningún motivo ni hacia ninguna persona. Sí discrepo en la forma como se ha tratado el tema del gas de Camisea, porque el gas de Camisea, igual que muchísimas riquezas del Perú, tuvieron en alguna vez la orientación de favorecer al Perú. Conocemos los problemas del Perú. Y mi participación en este tema es cuando integro el gobierno de transición indicado por el presidente Valentín Paniagua, y él me da los contratos de Camisea y me dice que le diga para firmarlos o que si hay que modificarlos asumamos nosotros las responsabilidades. Entonces yo tuve que revisar el tema. Era un tema además que académicamente lo conocía profundamente porque lo había trabajado como un proyecto en la Universidad de Ingeniería. Ahora, en ese momento lo que ocurría, primero que los yacimientos ya habían sido descubiertos por la empresa Shell. Sí. Y el presidente Fujimori había promulgado una ley para proteger los yacimientos para uso doméstico, según entiendo. Sí, correcto. Es decir, en medio de toda la negociación con Shell, de si sí, de si no, durante el gobierno de García, cuando Fujimori es presidente, tampoco acepta las condiciones de Shell y finalmente le pone un candado a los yacimientos. Hasta ahí estamos correctos. Sí, con algunos, digamos, pequeños detalles, ¿no? O sea, correcto. Que el gobierno de García no llega a un acuerdo con Shell y Shell se va, pero Shell le bloquea al Perú el manejo de Camisea. Entonces, porque tenía finalmente la adjudicación. Claro, y porque a nivel de mundo era considerada como quien estaba ahí y ninguna otra empresa iba a entrar. Super Shell, ajá. Entonces, la administración Fujimori entiende que tiene que negociar con Shell y llegan a un acuerdo. El Perú cumple su compromiso y Shell, terminado su compromiso, próximo a vencer, le quiere pedir una cosa adicional, que fuera la exportación de Brasil. Y entonces, el raciocinio del presidente Fujimori fue: si yo le vendo a este precio, un precio que era más alto que el que se vende actualmente el gas, a Brasil, y me quedo con los yacimientos vacíos, ¿cuál es el negocio para el Perú? Entonces él no acepta y Shell se va. Y cuando Shell ahí se rompe la relación con Shell. Se rompe la relación con Shell, pero legítimamente. O sea, Shell deja su derecho y ese derecho recae sobre el gobierno del Perú. Entonces el gobierno del Perú de esa época se encuentra en sus manos con que es dueño de los yacimientos de Camisea, con toda la riqueza que tenía ahí. Valentín Paniagua asume la presidencia y de pronto dice: ok, acá hay una mina de oro que era una mina de gas. Sí, con contratos que ya estaban solamente para aprobar su firma a través de un decreto supremo. Claro, porque ya el trabajo de exploración estaba, o sea, eran reservas. Era de Shell. Probadas. Eran probadas. O sea, Shell ya se había comido todo el trabajo de buscar, de arriesgar y de certificar que había una cantidad importante de gas ahí. Y se había hecho un proceso de licitación y ya habían resultados, estaban los ganadores del proceso de licitación. Lo que se necesitaba era la aprobación de los contratos. Previo a ese proceso de licitación se hizo todo un marco legal para proteger el mercado interno y que primero fuera el mercado interno. ¿Ya? Entonces, el gobierno de transición estuvo de acuerdo con eso porque eso era lo que le convenía al Perú y firmó los contratos. Hubo algunos cambios, una renegociación rápida y firmó los contratos. Después de la firma de los contratos es que aparece el cambio de los contratos. El Perú no tenía suficientes reservas como para la exportación. Tenía para un proyecto de mercado interno a largo plazo para ponerle gas a todo el Perú, pero no le daba para exportar. Para exportar tendría que haber encontrado muchísimas más reservas, que en esos momentos no las tenía y en estos momentos tampoco. O sea, en todo ese tiempo no se han encontrado esas reservas adicionales. Entonces, los contratos y el marco legal, primero era el marco legal, la ley, el reglamento y el contrato que repetía reglamento y marco legal, decían que sí se podía exportar el gas, siempre y cuando
el mercado interno estuviera cubierto por un horizonte permanente de 20 años. Esto quiere decir que todos los años se hacía la contabilidad de los próximos 20 años y si en algún momento no alcanzaba, se dejaba de exportar. Las condiciones en esos momentos significaba que no se podían exportar. En la administración Toledo se cambian los contratos, se cambia el reglamento, se cambian luego la ley. El reglamento se cambia... ¿Se cambia con qué propósito? ¿De exportación? Para exportar, ¿Para claro, exportar? sí. Es decir, se abastezca o no se abastezca al Perú, había que apoyar la exportación. Claro, en lugar de 20 años permanentes le dan seguridad de los 20 primeros años y lo demás... Claro, ya no eran los 50 sino los 20. ¿Dónde entra la figura de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Desde dónde usted cree él pudo tener intereses en el gas antes incluso de ser ministro de Alejandro Toledo? Por los documentos que yo revisé, él declaró que él es el que trajo a Hunt Oil al Perú y al proyecto de exportación. Y las fechas que saqué, eso sucedió en el año 1999. Quiere decir que él conoció del proyecto antes de que el proyecto se licitase por el Perú. Cuando el proyecto se licita, viene la administración Toledo, lo firma la administración Paniagua, y cuando viene la administración Toledo, él asume el Ministerio de Economía y Finanzas. Sí. Y desde allí, primero, inicia una cruzada de decir, en el caso de otro proyecto paralelo, que era un proyecto de Bolivia, que tenía 10 veces las reservas que tenía el Perú y que quería exportar a Estados Unidos, para que sea lo del Perú lo que se exporte y no lo de Bolivia. Ahí están las declaraciones en los diarios. Sale del Ministerio de Economía y Finanzas y va a trabajar precisamente a Hunt Oil como asesor en el proyecto de exportación de gas. Termina la asesoría, están las declaraciones en la revista Forbes publicada en el año 2003, termina la asesoría y retorna al Ministerio de Economía y Finanzas. A ver, acá hacemos un alto porque es importante ubicarnos en la línea de tiempo. Pero Pablo Kuczynski fue ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Fernando Belaúnde de 1980 a 1982. Posteriormente regresa al sector público en el año 2001, justamente el gobierno de Alejandro Toledo, y es titular del MEF del 2001 al 2002. Correcto. Se aparta entre el 2002 y el 2004, es decir, todo el 2003 él no estuvo en el sector público. Sin embargo, acá hay un informe del diario Perú 21 que señala, que publicó Carlos Neira el 19 de febrero nomás, que dice que Pedro Pablo Kuczynski asesoró a una firma en Texas en el año 2003 y meses después, cuando era titular del MEF y se le otorga la concesión. Se trata de la vinculación de Kuczynski con la empresa Hunt Oil de Texas, Estados Unidos, y la emisión de normas que terminaron favoreciéndola. ¿Qué pasó ese año 2003? Aquí tenemos también otro documento interesante, un contrato. Dice La Molina, lo pueden ver por favor, ahí está la fecha, es el contrato tal cual. Ese es un contrato de TGP. Si me ayudan con la cámara para aprovechar el tiempo. Ya, este es el contrato. Simplemente quiero que sepan que el documento real existe y lo tenemos aquí en físico. Es un contrato que firma Transportadora de Gas del Perú. ¿Para qué? Para que se haga la famosa estructuración financiera, que es ahí donde ha intervenido casi siempre Pedro Pablo Kuczynski a través de las empresas que ha tenido, o donde ha sido, digamos, su fuerte profesional, ¿no?, a lo largo de su historia como economista. En este contrato se recurre al Banco de Crédito del Perú y a Westfield, la empresa que ya sabemos que es del presidente Kuczynski. ¿Quién firma en ese año 2003, en ese hueco que hay entre el primer y el segundo periodo en el que Kuczynski es ministro de Economía? Gerardo Sepúlveda. La defensa del presidente dice, según tenemos entendido, que mientras firme Sepúlveda, el responsable es Sepúlveda. Sin embargo, es difícil de creer que su empresa no haya participado acá con un conocimiento que tenía Pedro Pablo Kuczynski desde años anteriores sobre la reserva de gas. ¿Shell cuándo descubre el yacimiento? Shell lo descubre en el 1985. En 1985, cuando en ese momento Kuczynski ya era una persona que manejaba este tipo de operaciones y qué sé yo. Entonces sí, sabía claro que eso existía. Sí, sí. Bien, prosiga, por favor. Ya, bueno, él retorna al ministerio y ahí es cuando se firma el contrato del lote 56. Ahora, el contrato del lote 56 se da en condiciones que son semejantes
a aquellas en las que se da un lote nuevo por explorar, donde no existe ningún valor establecido. Pero el contrato del lote 56 tenía 3 TCFs de gas, o sea, tenía una gran cantidad de gas y de líquidos, y se da en unas condiciones increíbles, es decir, como si fuera algo por explorar. Era como vender el billete premiado de la lotería, que uno sabía que era el que iba a ganar, venderlo al precio normal de un billete de lotería. Posteriormente hay una negociación entre las empresas en que una empresa adquiere participación en otra, cuyo patrimonio era en realidad ese lote, y paga una cantidad enorme de dinero por un 20% de aquello. Y si yo le hago una pregunta directa, ¿se benefició Pedro Pablo Kuczynski a nivel personal con el negocio del gas? Yo no lo puedo decir. Yo cuando investigué este tema, a mí me interesaba el asunto del Perú, la seguridad energética para el Perú. No estaba buscando la participación que tuvieron las personas. ¿Pudo haber un conflicto de intereses? Hubo evidentemente un conflicto de intereses. ¿Cuáles son los momentos en los que queda claro ese conflicto de intereses? Porque él ha trabajado para Hunt, declara para Hunt que ha trabajado en el proyecto, declara que él trajo a Hunt para trabajar en el proyecto, y el que firme el contrato del lote 56 es él. O sea, ¿cuándo trae a Hunt? Por las declaraciones que yo vi, esto se remonta al año 1999. Hay unas declaraciones en que dice que hace 25 años que conocía a Hunt, estas declaraciones son del año 2004, y que hacía 5 años que convenció a Hunt para que venga al Perú al proyecto de Camisea. Él sabía que había lo de Camisea y que estaba el lío de Shell ahí. Y es más, entiendo que ya se había hecho el esquema de cómo se iba a explotar Camisea y lo estaban mirando como un proyecto de exportación. Era llevarse la riqueza natural del Perú para otros mercados. Eso contrasta con la visión del gobierno de Fujimori y también del gobierno de transición, donde entendía que esa riqueza se tenía que usar en el Perú para que el Perú tuviese una energía barata. El gobierno de Toledo, para ponerlo en lenguaje sencillo, el gobierno de Toledo empieza a ver el negocio de exportar gas, sí, que era distinta a la visión que habían tenido los gobiernos de Fujimori y el gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Vamos Pero a regresar. Pero además era contraria al marco legal. Al marco legal. Y para eso reforman el marco legal. Durante el gobierno de Toledo se hacen todas las reformas. Claro. Pero ya antes PPK había sido consultor o asesor de Hunt Oil. Sí, ya lo había traído y le había dicho, oye, en el Perú hay gas, vale la pena que te metas ahí. Por lo menos eso es lo que está en los documentos. En los documentos. ¿No? Yo tengo acá la copia de Forbes. Vamos a hacer una pausa muy breve, hay que cumplir con la publicidad, y volvemos con el exministro Herrera Descalzi. Muy bien, antes de proseguir con la entrevista, les quería leer un pedazo de este artículo que nos ha servido de guía. Es un artículo, vuelvo a decir, el periodista es Carlos Neira, el diario Perú 21, la fecha de publicación 19 de febrero del 2018, y entiendo que ha sido un trabajo en el que Carlos Neira ha trabajado durante muchos meses para poder entender realmente cómo transcurrieron los hechos a lo largo del tiempo y dónde están los hitos claves que podrían llevarnos a pensar que el presidente actual ha incurrido por lo menos en un conflicto de interés. Y esto dice lo siguiente. Kuczynski se desempeñó, bueno, eso ya se los leí, como ministro de Economía en 2 ocasiones, 28 de julio de 2001, 11 de agosto de 2002, y luego del 2004, febrero a agosto de 2005, cuando asume la PCM. El detalle, dice el artículo de Carlos Neira, es que en el artículo 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, promulgada el 11 de abril del 2001, vigente para los 2 periodos para las 2 gestiones de Pedro Pablo Kuczynski en el ministerio, dice: la autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida. Es decir, había una norma que de alguna manera decía, ojo, si tú vas a tomar decisiones sobre la explotación de algún recurso, no puedes haber tenido ni tener posterior interés sobre esto. En este caso era evidente que el entonces ministro de Economía, sigo citando el mismo artículo, no debió participar ni intervenir en la suscripción del contrato de concesión entre el Estado peruano y el consorcio que integraba su cliente para el lote 56. PPK firmó el decreto supremo. Este diario ha identificado que durante el gobierno de Toledo se dieron 2 decretos, uno en el 2002 y otro en el 2004, cuando Pedro Pablo Kuczynski estaba en el MEF, para modificar el pago de regalías e impuestos que beneficiaron al consorcio que se adjudicó los lotes 88 y 56, y en ese consorcio participa Hunt Oil,
¿Y quién había sido asesor de Hunt Oil? ¿Quién había traído a Hunt Oil al Perú? Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, normas que permiten la explotación, que permiten la exportación, pero que luego además permiten que las regalías sean favorables para el consorcio en desmedro de lo que iba a percibir el Estado peruano. Sí. No me equivoco en el análisis. No, es preciso. Correcto. Cuéntenos, por favor, desde su parte, cómo podemos apuntalar esto y qué es lo que ha pasado, porque la Contraloría también encuentra irregularidades posteriormente sobre esto. Claro, o sea, básicamente es eso, ¿no? Y después del cambio de la entrega del lote 56, las reservas del lote 56 no eran suficientes, duplicaron la capacidad del proyecto de exportación del gas, entonces le echaron mano al lote 88. Y se modificó el contrato del lote 88, se volvió a modificar para ponerle las mismas condiciones del lote 56 a la parte que se quería exportar. ¿Cuál ha sido la condición posterior? La condición posterior es que cuando se han querido desarrollar otros proyectos no había reservas para garantizarlos, porque las reservas del Perú estaban garantizando la exportación de México. Y cuando uno ve los precios que se ha recibido por la exportación de México, yo me acuerdo en la época hice los cálculos, si convertíamos el gas a petróleo, estábamos exportando el gas recibiendo menos de $1 el barril, mientras que al mismo tiempo estábamos importando petróleo y pagando 60, 80 dólares el barril. Ingeniero, me tengo que ir nuevamente a una pausa y le voy a robar 2 minutos a Noticias a las 10 para poder terminar de cerrar el tema con los comentarios finales después de este corte. Muy bien, voy a robar solamente 2 minutos al noticiero que ya debería haber empezado para hacerle algunas preguntas muy concretas al exministro Herrera Descalzi. Acá he recibido información que me dicen la licitación, ojo, la hizo Fujimori, Paniagua solo firmó el contrato, regalías lote 88, 37%. No, renegoció los contratos. Es decir, el gobierno de Paniagua renegoció los Habían contratos. dentro de los contratos unas fórmulas de precios. ¿A favor del Estado o en contra del Estado? A favor del Estado, porque los precios tenían que tener un valor, si no ya no era interesante para el consumidor. Y esos precios en esos momentos habían subido en 80%. Esa renegociación la hizo usted. Claro, y se ocultó. Durante el gobierno de Paniagua. O sea, eso estaba oculto en el anterior gobierno. Esa renegociación la hice yo en el gobierno de... En el gobierno de Paniagua. Preguntas concretas. El gas del Perú hoy tiene, tenemos las reservas de gas que nos habían anunciado, el lote 56, que es el madre de todos, me parece. El 88 es el madre. básico, sí. Ok, ese lote 88, ¿tiene reservas para cuánto tiempo más? ¿Se ha perjudicado, no se ha perjudicado? ¿Cuál es la situación del Perú? ¿Es un exportador de gas? ¿Abarató la energía en nuestro país? ¿De qué sirvió? ¿El balance es bueno o malo? O sea, el balance es bueno en el sentido de que mejoró los costos de la energía y le dio un impulso económico al Perú y tuvo la capacidad, camisea, de poder resolver problemas del Perú que no se hubieran podido resolver de otra forma, por la rapidez. Es malo porque el proyecto se modificó, porque el proyecto de exportación es un pésimo negocio para el Perú. ¿Por qué es un pésimo negocio? Porque vendemos el gas más barato. Claro, o sea, la idea es que el precio, precio internacional es $3.50. Ajá. En un contrato con mucha maña se puso que se pagaba sobre un valor que era la 7ª parte de ese precio, se pagaba 38%, de tal manera que la regalía real era 6-7%. A la gente se le dijo 38%, pero lo real era 6 o 7%. Entonces el Perú ha recibido 15 centavos, mientras aquí un consumidor pagaba $2, $3 el millón de BTU, se exportaba 15 centavos el millón de BTU. ¿Y quién hizo ese cambio a favor de...? Esos son los cambios. Durante el gobierno de Toledo lo que y la se gestión implantó, de Kuczynski. esas son las condiciones del lote 56, Acá. donde el que aprueba como ministro de Economía es Pedro Pablo Kuczynski. Sí, vamos a continuar hablando del tema porque definitivamente da para más.